Mazani, la Así sensación es. térmica, lindo, está lindo. Hermosísimo el día. Primaverita. Sí, se nos viene. Te cuento, Ani, que tenemos en línea a Cintia Poc, que es directora de la encuesta permanente de hogares en el INDEC, para hablar de estos números de pobreza, ¿no? Los que charlábamos al principio. Hola, Cintia. Nico Yacoy, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, Cintia, se han dado a conocer entonces los números de la pobreza en el país y también de la indigencia. ¿Cuáles son esos números? Bueno, estamos con una incidencia de la pobreza en términos de personas del 32,2% de personas bajo la línea de pobreza. Uh-huh. Y dentro de ese conjunto hay un 6,3% de personas bajo la línea de indigencia. Como ustedes saben, son dos tasas, una que remite a los hogares que no pueden cumplir ni siquiera con los requerimientos kilocalóricos de una canasta básica alimentaria, uh-huh. Es decir, sus ingresos concretos del hogar concreto no alcanzan para cubrir la canasta que les correspondería por la cantidad de miembros, claro, miembros y tamaño del hogar. Uh-huh. Y en el caso de la línea de pobreza, no pueden cubrir la canasta básica total con los ingresos reunidos por el hogar. Uh-huh. Cintia, respecto sí. del cálculo, sí. ¿se produjeron algunas modificaciones a propósito de los productos que componen las canastas, etcétera? Hay muy pocas modificaciones. Ajá. Se subió un poco la canasta, que ya era bastante escasa. Era 2.700 kilocalorías y en este caso estamos contando 2.750, y lo que se fue alterando al pasar el tiempo fue la relación entre los componentes alimentarios y los no alimentarios, porque bueno, ajá, esto siempre vamos a la saga de las encuestas de gasto de los hogares, que miden lo efectivamente consumido. Entonces, bueno, en el 2007, en el 2006, estábamos, antes de la intervención del INDEC, estábamos recapitalizando los datos de la encuesta de gastos del 2004 para modificar los componentes de la canasta y avanzar metodológicamente. Bueno, eso no se pudo hacer en ese momento. Así que, dada la intervención del INDEC, y bueno, ahora estamos recuperando las herramientas metodológicas de aquel momento y avanzando en función de lo que se requiere para el día de hoy, ¿sí? Cintia, así que hay cambios metodológicos, ajá, pero se trató de mantener, digamos, constante todo lo que se puede mantener constante, y varía solamente aquello que depende de cómo se haya expresado efectivamente los consumos de los hogares. Uh-huh. No sé si me explico, ¿sí? ¿Está conforme con 2.750 kilocalorías? Digo, eso es un valor razonable, yo no sé de nutrición. Porque a veces me pregunto si eso es arbitrario, ¿no? O cómo es que... Bueno, el procedimiento normalmente es, se reúnen los nutricionistas, ajá, definen necesidades kilocalóricas y lo ajustan por las prácticas de consumo. Claro. Esto es lo que normalmente se hace. Hubo distintas discusiones, también uno podría entender canastas, había otras canastas que requieren más, pero digamos, esta canasta está planteada como de mínima de supervivencia, uh-huh, vamos a decirlo, no es totalmente, el óptimo, claro, ¿sí? Claro. No es el óptimo, es el mínimo requerido y ajustado a las prácticas, porque bueno, hay ciertos alimentos que por ahí garantizarían mayor aporte kilocalórico, pero no forma parte de las pausas de consumo de la sociedad argentina. Entonces, bueno, claro, está ajustado a los hábitos, uh-huh, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, con ese mix, digamos, de nutricionistas y ajustados a los hábitos en función de las encuestas de gasto, que es lo que efectivamente la gente adquirió para consumir, y los precios de esos productos, bueno, se pisa la canasta. Uh-huh. Igual estamos en un proceso de modernización a futuro, porque hay una serie de otros elementos que hay que tomar en cuenta. Nosotros hace mucho que habíamos elaborado líneas metodológicas en el INDEC, por ejemplo, considerando algunos atributos que hacen un poco más sofisticada la determinación de la canasta. Uh-huh. Por ejemplo, el caso de adultos mayores de mayor peso,
al gasto en salud, hogares con niños y niñas, mayor peso al componente educación. Claro. Por supuesto, algo que es muy grueso, que es propietarios o no propietarios, digamos, el tema del alquiler, bueno, una serie de elementos que está en las discusiones metodológicas, en los avances metodológicos, pero ahora dijimos recuperemos lo básico prioridades. y vamos recuperando los planes de trabajo. A mí me impacta muchísimo eso porque tiene una dimensión, no sé si aspiracional o modélica. En un punto la sociedad dice, esto está bien, ¿no? O a partir de acá está bien. Entonces uno se empieza a comer la cabeza, como diciendo, bueno, pero se han hecho en el INDEC la experiencia de comer esas cosas un mes con esa plata. Digo, ¿no? Uno podría empezar a pensar, pero hay algo de eso. Esto planta ahí una, digamos, como si existiera el consenso social de que, bueno, antes nos decían comer con 5 pesos y eso estaba bien. Sí, bueno, con 5 pesos y con 6 pesos tampoco. No se puede ahora, pero tampoco se podía antes. Tampoco se podía antes. Así que, totalmente. Sí, bueno, esto es lo más ajustado a la realidad dentro de un esquema muy austero, ¿sí? Muy austero, ¿sí? Y entonces, ¿hola? Sí. ¿Hola? Sí, ahí escucho. Bueno, dentro de un esquema muy austero, tanto la línea de indigencia como la línea de pobreza es, bueno, con los mínimos indispensables, ¿sí? Sí. Y así estamos en esos valores. Cintia, ¿qué se ha podido reconstruir del pasado? Porque la verdad que de pobreza entiendo que no hay datos desde el 2013. Los datos que había, uno desde acá nomás puede decir que no eran reales, o directamente que eran falsos, 4 y pico %. Sí, claro. ¿Cómo hacemos para reconstruir eso o no vamos a poder compararlo? No, es que no hay posibilidad de reconstitución, no hay posibilidad de reconstitución. Si hubo una destrucción, digamos, si no se sacó la foto correcta, ya uno no le puede decir a una persona de 40 años, a ver, posame tu foto de la primera comunión. Claro. ¿Sí? No, pero como existen progresiones en estadística... No se pueden hacer regresiones y digamos, de alguna manera adivinarlo, calcularlo. Pero eso es lo mismo que punta a punta, que bueno, claro, uno puede mirar punta a punta, pero bueno, si uno se cree la recta que constituye en el medio, bueno, no es lo que ocurrió, porque la verdad que hubo muchos avatares en el interín, de presunta bajada y subida y demás, determinados procesos durante todo el periodo que no tienen una referencia objetiva a nivel de estadística. Ahora, aunque sea, Cintia, desde la intuición, y claro, preguntarle a alguien que maneja números que me conteste desde la intuición es casi sucio. No vale. Claro, yo sé. Pero digo, hay la interpretación política de toda una parte del Spinel, digamos, que es que esta es una pobreza del nuevo gobierno. ¿Qué podemos saber de eso? ¿Esta es la pobreza que hay? Bueno, la propiedad del fenómeno se los va a tener que dirimir unos y otros. Eso excede la cuestión estadística. Nosotros damos este resultado, que es lo que medimos para el segundo trimestre de 2016. Te vimos ahí en la conferencia, por eso inmediatamente después de esa conferencia hubo la conferencia de Macri. Claro, que todavía ni vi lo que se dijo, pero... No, y lo que dijo fue un poco esto, fue, bueno, a partir de acá evalúenme a mí, que es muy parecido a decir, esto lo recibo, no lo hice. ¿No? Bueno, eso es lo que pasó. Claro. Analía te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo estuvieron trabajando en estos días en el INDEC, teniendo en cuenta que ya se sabía que en estos días iban a dar a conocer esta cifra que durante todo el periodo anterior de gobierno se estuvo tratando de tapar? Mira, a lo loco estuvimos trabajando, pero no este periodo. Desde que nos hicimos cargo de la reconstitución, la verdad, fue un vértigo, porque bueno, primero producir los datos del mercado de trabajo y después ahora los de pobreza. La verdad que para dar un solo dato tenés que tener todos reconstituidos de alguna manera. Claro. No es que, bueno, hago primero la pobreza y después veo los ingresos y después veo la vivienda y todo. Digamos, tenés que ver en qué estadio está el conjunto del programa, que realmente estaba desmantelado. ¿Qué queda por mostrar? Yo me refería a si estuvieron recibiendo alguna presión por parte del entorno en el que trabaja en el INDEC. No, creo que las condiciones están,
las condiciones de nuestra inserción están muy claras, digamos. Si nosotros vinimos denunciando durante 9 años la manipulación de las estadísticas públicas, y no viniendo, digamos, como funcionarios de gobierno, nada más lejos de nuestra realidad, digamos, no viniendo como funcionarios de gobierno a hacernos cargo de un área, sino en la empresa de la reconstitución de las estadísticas públicas, la verdad, no creo que a nadie se le hubiera ocurrido presionarnos, porque porque bueno, quiero decir, el costo de empezar de nuevo la película, la verdad que bueno, casi empieza de nuevo la película en un momento, ahí al principio, casi empieza de nuevo la película en un momento ahí al principio. No la de las presiones, pero sí la de los de tire y afloje sobre qué hacer, metodológico y no sé qué, y se definió ir por este lado. No, pero una cosa son las discusiones metodológicas, eso siempre son terriblemente vehementes y sangrientas, eso son totalmente descarnadas, pero bueno, eso es otra cosa, no tiene que ver, ¿sí? No tiene que ver con lo que ustedes plantean. Así que sí, no, las discusiones metodológicas, claro. En otros países, siempre decía, cuando los argentinos nos peleamos, discutimos metodologías, en otros países piensan, digo por algunas experiencias que tenemos, en otros países piensan que nos estamos peleando, no estamos discutiendo por la vehemencia. Por la vehemencia, sí. Pero totalmente. Esto, bueno, además el equipo de oro que se pudo reconstituir, la verdad, bien importante, porque sin ellos no se hubiera podido hacer nada, realmente. Cintia, ¿qué queda por mostrar? ¿Qué queda por qué dato? ¿O ya han sido mostrados Bueno, todos? ya hemos puesto en internet una serie de cuadros estadísticos regulares, una serie de cuadros estadísticos que se interrumpió en el 2007. Se reanudó, son cuadros estadísticos, son, si mal no recuerdo, 32 cuadros estadísticos, cada uno de ellos para total varones y mujeres, digamos, siempre está la problemática de género en nuestros resultados, y bueno, esos ya están en internet y tocan muchas problemáticas, digamos. Otros, bueno, agregaremos distribución del ingreso, agregaremos indicadores socioeconómicos para cada uno de los aglomerados, para todas las regiones estadísticas, bueno, distintas cuestiones, y después, como corresponde, cuando logremos conformarla adecuadamente, la base de datos para que a cualquier usuario, eso iba a preguntar, que cualquier usuario que no le apetece la forma como organizamos la información, en la forma de presentación de la información, pueda recalcular absolutamente lo que, con los límites o con los criterios que le apetezcan. En el tiempo de los datos abiertos, ¿no? Como necesario. Sí, claro. Cintia, muchísimas gracias por la charla. No, por favor, al contrario. Un saludo grande. Luego. Adiós. Era Cintia Poc, que es directora de la encuesta permanente de hogares en el INDEC.